Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda su familia. Vamos a continuar con el curso. El día de hoy vamos a ver a la familia Trichinelidae. Dentro de esta familia se encuentra la trichinela SPP y esta trichinela tiene gran importancia en el área veterinaria, en el área zootécnica, porque puede transmitirse a través de la carne de cerdo al humano. Por lo tanto, implica que genera una transmisión de tipo zoonótica. ¿Okay? En sí, las larvas de trichinela se encuentran en el intestino delgado de los mamíferos y son capaces de atravesar la mucosa intestinal y llegar a o llegar hasta el tejido muscular del mismo huésped y ahí enquistarse. Se conocen 8 especies. ¿Ok? Está la Trichinella spiralis, esta es cosmopolita y es la que más nos interesa porque puede infectar al cerdo, a las ratas, a los equinos y a una amplia variedad de mamíferos y por supuesto al humano. Ahí está la Trichinella nativa, que esta se encuentra en zonas del Ártico, en Finlandia, en Suecia, y está presente generalmente en carnívoros silvestres, en lo que es las focas, la morsa, y luego está la Trichinella nelsoni, que está en la parte de África tropical, y es capaz de infectar a carnívoros silvestres y omnívoros. Trichinella britovi, esta aparece en zonas temperadas y infecta sobre todo a carnívoros silvestres, a jabalí, a lo que son las zorras, equinos, y esa también puede transmitirse al humano. Trichinella murrelli, que aparece más hacia el área de Norteamérica y afecta sobre todo lo que es la vida silvestre, equinos y al humano. ¿Okay? Hay otras trichinelas que no las vamos ahorita a ver. Aquí lo que yo quiero que noten es que en esta parte de aquí nos indica si estas trichinelas, cuando están en el tejido muscular de una carne, pueden ser resistentes al congelamiento. Es decir, si el pedazo de carne lo congelamos, por ejemplo, al momento en que esa carne se descongele y se cocine, el congelamiento no le va a hacer nada a Trichinella spiralis. A Trichinella nativa sí, a Trichinella nelsoni no, y a Trichinella britovi muy poco, igual a Trichinella murrelli no. Aquí el problema con la trichinela es que es un parásito que se transmite a través del consumo de la carne que está contaminada, es decir, a través de mamíferos que sean carnívoros, como nosotros los humanos somos carnívoros, por eso nos puede dar trichinela, porque consumimos carne que venga ya contaminada con la larva. Ahora, en esta región donde nosotros vivimos, en México, pues lo que más nos comemos como carnívoro, pues son los cerdos, ¿verdad? Los cerdos, las vacas, los pollos, ¿ok? Raramente comemos equinos, ratas no comemos, menos vamos a comer focas o jabalís, o morsas, eso no lo comemos, a lo mejor y lo consume gente de allá de la Antártida, ¿no? Entonces, de todas estas trichinelas, la que nos interesa es la Trichinella spiralis, y eso nos interesa porque nosotros los humanos como carnívoros, como mamíferos carnívoros, consumimos el cerdo, ¿ok? Este es el parásito Trichinella spiralis. Se le dice spiralis porque se enrolla
sobre sí mismo, ¿no? Y asemeja como una espiral, ¿ok? Bueno, son nemátodos pequeños. El macho mide de 1.4 a 1.6 milímetros de largo, ¿ok? No tiene espícula, tiene su boca, su esófago, un conducto espermático, testículos, conducto eyaculador, la cloaca y el ano. La hembra mide de 3 a 4 milímetros de largo, ¿ok? Tiene su boca, su esófago, a mitad del esófago está la vulva, el intestino, el útero, que va a estar lleno de embriones o huevecillos, todos estos de aquí, su ovario y su ano. ¿Okay? Entonces, cuando la hembra copula con el macho, se generan embriones o huevecillos de más o menos 100 micras de largo. ¿Okay? Bueno, estas que ustedes están viendo aquí son las larvas que llegan y van a llegar hasta el tejido muscular. Las larvas tienen esa capacidad de enrollarse sobre sí mismas y cuando están a nivel del intestino, que son larvas jóvenes, más o menos miden como 100 micras. ¿Ok? Cuando ya llegan, pasan los diversos estadios, ¿verdad? Y van haciéndose adultas, llegan ya en el estadio adulto al tejido muscular. Ahí en el tejido muscular pueden llegar a medir hasta 1 milímetro de longitud, pero como están enrolladas sobre en sí mismas, pues se hace nada más una bolita. Ahora, cuando estas larvas llegan y se sitúan en el tejido muscular, el sistema inmune del huésped lo que va a hacer es que va a tratar de encapsularlas. Entonces se forma un quiste alrededor de ellas y eso es lo que mide de 250 a 500 micras de diámetro. ¿Okay? ¿Quiénes son los principales huéspedes? Pues como veíamos ahorita, el cerdo, las ratas, el humano y cualquier mamífero que sea carnívoro, ¿ok? Como quién, como el jabalí, como, no sé, los lobos, los gatos, los perros, cualquier animal que pueda comer carne, ¿ok? A nosotros nos interesa de manera particular el cerdo porque como zootecnistas, muchos de ustedes pueden dedicarse a la industria porcícola. La distribución geográfica, como les había mencionado, es mundial. Ahora, como es un parásito que se transmite vía carne de cerdo al humano, entonces decimos que es un parásito que se transmite de manera zoonótica. ¿Ok? Nosotros, el mamífero carnívoro, vamos a consumir carne, que es el tejido muscular que está contaminado con la trichinela. Y entonces a esto lo conocemos como una zoonosis. Vamos a ver el ciclo de vida de la trichinela y vamos a empezar con un mamífero carnívoro. Vamos a empezar con un cerdito que a lo mejor se comió un pedazo de animal que por ahí andaba, ¿verdad? Ya ven que los cerdos se comen todo. Y esa carne que consumió pues traía quistes de trichinela. Esos quistes llegan al estómago, ¿ok? Y en el estómago, por la acción del pH del estómago, el ácido clorhídrico, ese quiste se va a deshacer, se va a digerir y va a liberar a las larvitas que estaban enrolladas sobre sí mismas. Esas larvitas se van a mover hasta el intestino delgado. Más o menos de 2 a 6 días requieren para poder crecer y llegar al estadio adulto ya para tener una adecuada madurez sexual.
En el intestino delgado entonces va a ocurrir la cópula entre el macho y la hembra. Las hembras pues empiezan a generar embriones y huevecillos, pero no van a salir de la hembra, los va a contener en el útero. Y así el gusanito hembra preñado va a llegar hasta el ciego. En el ciego están unas glándulas que se llaman Lieberkühn. Estas glándulas del Lieberkühn también se conocen como criptas del ciego y sirven para producir moco. Entonces, invaden estas glándulas en el ciego y atraviesan la mucosa intestinal. Las larvas, entonces, llegan, acuérdense que estamos hablando de larvas que van cargadas de huevecillos, llegan hasta los espacios linfáticos y ahí es entonces cuando sueltan esos huevecillos que empiezan a crecer y a desarrollar más larvas. Pasan al conducto torácico y luego llegan a la vena cava, al corazón, pasan a los pulmones y se regresan al corazón. ¿Ok? De aquí, a través de la circulación sanguínea, son distribuidos a todo el organismo y se empiezan a alojar donde haya un tejido muscular. Sobre todo en lo que es el diafragma, los músculos intercostales, músculos maceteros y músculos linguales. En estos músculos van a penetrar en el sarcolema. Recuerden que en el músculo se le denomina sarcolema a esas fibras de actina y miosina, que es lo que genera en sí el músculo. ¿Ok? Después de 16 días de que empezó esta infección, las larvas crecen de 800 a 1000 micras y en el lugar donde se empezaron a alojar, se empiezan a enrollar sobre sí mismas y el sistema inmune las empieza a rodear de colágeno, ¿ok? Y se empieza a conformar lo que es el quiste. Más o menos la larva completa su desarrollo en 3 meses. Fíjense ustedes que esta infección es larga, o sea, de que se consumió el quiste a que llega al tejido muscular y termina su desarrollo, pasan 3 meses. Sí, entonces, de 6 a 9 meses después, el quiste se empieza a calcificar. Sin embargo, las larvitas que están dentro del quiste pueden permanecer viables hasta por 11 años. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que durante esos años, si se deshace la pared del quiste, vuelven y se desenrollan y empiezan a crecer y llegan a la reproducción sexual y copulan y generan más embriones o huevecillos. Ahora, esto únicamente lo pueden hacer en el intestino. Mientras estén aquí en el músculo van a estar enquistadas. ¿Ok? Ahora, recuerdan que empezamos este ciclo de vida con un cerdito. Bueno, pues este cerdito almacena entonces en todos sus músculos quistes con triquinelas enrolladas. ¿Okay? Esta carnita entonces que viene llena de triquinelas es consumida por otro carnívoro y en ese otro carnívoro, que puede ser otro cerdo o puede ser otro animal carnívoro como el humano, sucede exactamente lo mismo. O sea, que pues si nosotros vamos allá a las carnitas de Michoacán, y nos traemos unas carnitas así bien ricas, pero téngale que están llenas de quistes de triquinela, las vamos a consumir y cuando esa carne llegue a nuestro estómago, por la acción del estómago va a suceder exactamente esto. Se va a desenquistar, va a liberarse la larva, llega al intestino y de ahí más o menos en 3 meses ya la vamos a tener en nuestros tejidos musculares. ¿Ok? Ahora, si este pedazo de cerdito no se consume,
el quiste termina por calcificarse y la larva muere. Pero ¿cuántos años dijimos que dura viable? 11 años. Piensen ustedes, ¿qué cerdos existen que no sean consumidos en 11 años? ¿Okay? Entonces el cerdo es un animal que apenas agarra el peso adecuado, no lo comemos en carnitas. Entonces, de ahí que sea tan importante que ustedes tengan en mente, si se van a dedicar a la industria porcícola, el poder diagnosticar a los animales que tengan este nemato. Como les decía ahorita, es una enfermedad zoonótica porque se va a transmitir vía carne de cerdo al humano, ¿ok? ¿Sí? En los adultos lo vamos a tener en el intestino delgado, pero también se nos va a ir a todos los músculos. Principalmente le gusta irse a los músculos a los estriados, a los diafragmáticos, intercostales, meseteros y a la lengua. ¿Okay? Ahora, en los animales domésticos, como en el cerdo, en sí los signos clínicos son muy leves y prácticamente no se observa ninguna patología. Sin embargo, si el cerdito ingirió carne con mucha cantidad de larvas, que es lo que ocurre en nosotros nos comemos unos buenos taquitos así de carnitas con pueden tener bastantes cantidades de larva, entonces eso sí puede generar en el cerdito una enteritis catarral, diarrea, pero en general los cerdos pueden vivir toda su vida con la trichinela y no les pasa nada, no los vemos que tengan algún malestar, ¿ok? Ahora sí, en humanos es donde está el problema. ¿Qué genera en humanos? En humanos hay lo que se conoce como miositis, que es debilidad muscular. Esto es inflamación de los músculos que se usan para mover el cuerpo, así como cuando hacemos mucho ejercicio que nos duelen los músculos, así es la miositis. Hay fiebre, hay eosinofilia. Eosinofilia es eosinófilos en sangre y acuérdense que estas células son parte del sistema inmune innato y son los primeros que van a llegar al lugar del tejido muscular y van a empezar a luchar contra este parásito. También hay miocarditis, hay afección al corazón. Hay edema periorbital y esto es algo muy común en personas que están infectadas con triquinelas, se les hinchan o se les inflaman los párpados. Ascitis, que es acumulación de líquido en el abdomen. Vómitos, ya les dije que había diarrea, fiebre, miocarditis. Y dependiendo de dónde esté alojado la triquinela, en qué músculo esté alojado, si se alojó en un músculo que tiene que ver con la respiración o en el músculo cardíaco, puede conducir a la muerte. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces les digo, los signos clínicos van a depender de la cantidad de infección que se tenga en el huésped, aunque en el cerdo prácticamente no se va a observar, pero en general podemos decir que si hay síntomas vamos a ver diarrea, fiebre, dolor muscular, disnea, que es dificultad para respirar, y es eosinofilia. En cerdos jóvenes se puede observar pérdida de apetito, debilidad y diarrea. Los cerdos mayores, esos son más tolerantes a la infección. El problema está en nosotros. De 5 a 15 días post-infección, 5 a 15 días de que fuimos a las carnitas Michoacán, y nos comimos unos deliciosos taquitos, podemos tener malestar general, dolor abdominal, diarrea, cefalea, náuseas,
vómito, escalofrío, fiebre, eosinofilia, fotofobia, que es así cuando volteas al sol y te duele hasta la cabeza, edema ocular, como el que les mostraba ahorita, ¿ok? Se hinchan los párpados, y muerte si la infección es muy severa. Después de un mes de la posinfección, hay dolor de cabeza, inflamación de las articulaciones, artalgias, pérdida de pesos, contracciones musculares, adinia, que esta es ausencia total de fuerza física, sopor, que es sensación de cansancio, pesadez, así como cuando nos estamos casi por quedar dormidos, esa sensación de debilidad, ese es el sopor. Zonas macupopapulares, estas zonas macupopapulares son manchas rojas, de esas manchas como las que salen cuando nos comemos algo que nos da alergia, fiebre, meningoencefalitis, miocarditis, coma y muerte. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de la inspección de la carne. ¿Y cómo vamos a ver cómo se ve la carne que tenga ya o que tenga triquinela? Esto se hace a nivel del rastro, ¿verdad? Cuando se parte el animal y se empieza a partir los músculos, sobre todo lo que son los músculos meseteros, se pueden observar estas como vejiguitas blancas, ¿las ven? Esto es indicativo de que esta carne no está bien y que muy probablemente esto sea triquinela. Estos son los quistes de triquinela. Entonces, ¿qué se hace? Pues se reserva esa canal, se pone en cuarentena y se le hace un estudio que se llama triquinoscopía. Vamos a ver de qué se trata eso. Fíjese bien, vamos a ver aquí cómo utilizan el triquinoscopio para diagnosticar triquinela en carne de jabalí. Miren, lo que se hace es que se van a poner pequeños pedazos de carne en este pedazo de vidrio o de plástico que tiene como cuadros numerados. Bueno, déjenme pasar para acá. Fíjense bien, cada cuadrito está numerado, ahí ustedes pueden poner ya sea pedazos de carne de diferentes partes del músculos del cuerpo del animal y saber enumerarlos, de dónde los están tomando. ¿Okay? Se ponen esta placa de vidrio o de plástico y luego, ¿ok? Se le va a acoplar otra o una tapa de plástico sobre esa otra placa de plástico y se va a presionar de forma que se aplaste la carnita, el pedazo de carnita que se puso ahí. ¿Ok? Ese es el triquinoscopio en sí. ¿Ok? Y entonces ese triquinoscopio nos lo vamos a llevar y lo vamos a ver en un estereoscopio convencional. Ahí en el estereoscopio entonces vamos a poder ver el tejido de la carne, todo lo que es en sí el sarcoplasma, y podemos observar los quistes. ¿Sí? Miren, todo esto es el tejido de la carnita. Y entonces van a ir recorriendo cada uno de las muestras que pusieron, buscando al quiste de la triquinela. ¿Ok? ¿Cómo se va a observar un quiste de triquinela en un pedazo de carne? Lo vamos a ver así.
¿Sí? Miren, acá en la presentación se observa de mejor forma cómo se ve en un triquinoscopio la larva de la triquinela enquistada. Así, todo esto es lo que se está viendo por el estereoscopio, que está aplastado entre las dos placas de vidrio y, y miren, así se observa. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y una vez que ya se vio el parásito en el tejido, ¿qué sigue? Pues hay que confirmar que sí realmente lo que se está viendo, si es un quiste y que sí tiene en su interior una larva. Entonces, ¿qué se hace? Se toman muestras de carne de esos mismos tejidos, que ya sabemos cuál es porque ya los teníamos numerado, y lo vamos a someter a un proceso similar al que ocurre en el estómago del huésped. Es decir, vamos a poner a la carne en un recipiente que tenga el agua hirviendo o caliente a 40 centímetros, le vamos a adicionar pectina y ácido clorhídrico y vamos a simular como la reacción que sucede normalmente en el estómago. Pasados 30 minutos, lo que sucede es que el quiste, si ahí hay un quiste, se va a deshacer y entonces se va a liberar a la larva. Y entonces en el estereoscopio, cuando ponemos esa muestra después de que se procesó, pues vamos a poder ver a la larvita libre. Entonces así ya confirmamos que esta muestra de carne sí realmente tenía trichinella. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más a detalle cómo se hace esta detección de la trichinela en el digestor con el ácido clorhídrico y la pectina. Fíjense bien, ¿ok? Es un proceso muy sencillo, fácil de hacer. Ponemos en una parrilla de calentamiento agua en un vaso de precipitado que se esté dando vuelta con un termómetro para estar midiendo la temperatura. Tiene que estar a 40 grados centígrados. Vamos a adicionar ácido clorhídrico. Ok, este es el ácido clorhídrico. Y luego adicionamos la pepsina. Ok. Entonces, así hagan de cuenta que aquí estamos simulando las condiciones del estómago. Ponemos carne picada de cerdo, del cerdito, ¿verdad? Y la ponemos a dar vuelta. ¿Ok? Tapamos el frasco y vamos a mantener su temperatura a 40 grados centígrados. ¿Ok? En este tiempo, si en esos pedazos de carne existiera quiste con trichinela, el quiste se va a digerir y va a liberar las triquinelas. Entonces ahora sí, quitamos la carne, nos llevamos lo que quedó en el líquido y lo vamos a pasar a través de un tamiz en un embudo. ¿Ok? Entonces las larvitas se va a dejar reposar 30 minutos y las larvitas están pesadas, entonces van a tender a venirse hacia la parte más baja del embudo. ¿Ok? De esa muestra tomamos 30 mililitros, 30 a 40 mililitros. ¿Ok? De aquí se toman 30 mililitros, se van a dejar nada más 10 y eso se pasa ya a una cajita Petri. Aquí van las larvitas porque están más pesadas, se fueron hacia la parte más baja, se enjuaga el embudo, ¿ok? Y ya esta cajita la tapamos y la podemos llevar al estereoscopio. ¿Cómo se va a observar eso en el estereoscopio? Así lo observamos. Así se observan las triquinelas en el estereoscopio.
¿ok? ¿Sí? Entonces esto que nos confirma que verdaderamente esa carne tenía triquinela. ¿Ok? Bueno, esto sería todo en relación a la triquinela. Que tengan buena tarde.